SER Podcast. Hola, soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios. Hoy el mercado laboral sigue aguantando pese a la desaceleración y a la incertidumbre económica. Y además esta mañana hemos conocido los datos del mercado laboral del mes de noviembre, que se ha comportado mucho mejor de lo que típicamente corresponde a un mes como el mes de noviembre, que suele ser desfavorable. Y las cifras son claras. Este año España va a crecer más, va a crear más empleo y va a reducir el paro más que la mayor parte de los países de nuestro entorno, y tenemos la inflación más baja de toda la zona euro. Es Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, sacando pecho hoy mismo tras conocer los datos de paro del mes de noviembre, unos datos que son buenos, son más buenos de lo que suele ser en los meses de noviembre, y son buenos porque se dan además en un contexto nacional e internacional de más incertidumbre y de mayor desaceleración, un contexto que parece que, al menos de momento, no está afectando demasiado a la creación de empleo. En noviembre, el paro ha bajado en España, ha bajado en 33.500 personas, y la afiliación a la Seguridad Social, el número de empleos, apenas se ha movido. Ha caído en 155 en el mes que acabamos de dejar atrás. Es verdad que estos datos son peores que los del año pasado. El año pasado estábamos condicionados por los efectos del coronavirus, que estuvo durante muchos meses alterando las series y haciendo que las comparaciones ahora mismo nos salgan distintas a lo que es tradicionalmente la evolución del paro en el mes de noviembre, porque si vamos más atrás, lo que tenemos es que los datos de hoy son bastante mejores de lo que suele ocurrir en los noviembres prepandemia. Este es el dato al que se agarra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Los datos de paro hoy son muy positivos. España baja de los 2.900.000 personas en paro, 2.800.000 por encima de ellos, y la cifra, conociendo que es grave, desde luego los datos sí son positivos. Vamos con el resumen, la explicación y el desglose de estos datos de paro. Lo vamos a hacer con Elsa Llorente. Buenas noches. Hola Jordi, buenas noches. Primero vamos con la fotografía general, con esta bajada del paro en este mes de noviembre. Sí, baja el paro, eso es bueno, pero lo hace menos que el año pasado. Este noviembre ha bajado en 33.512 personas y el año pasado lo hacía en 74.000 personas, más del doble. Eso sí, muy influido por la salida de la pandemia. Y ojo, porque seguimos por debajo de la barrera de los 3 millones de parados desde abril. En noviembre se han registrado 2.881.300 personas en desempleo. La contratación se sostiene, pierde apenas 155 contratos. Podemos decir que es casi plana, cuando en noviembre suele caer mucho más. El dato promedio de los años antes de la pandemia, del 17 al 19, recoge una pérdida de afiliados de 37.000 personas. En definitiva, el empleo sigue resistiendo, aunque cada vez es más tímido el empuje. Lo que sigue dando buenos datos es la calidad de los contratos. El 43,2% de los que se firmaron en noviembre fueron de carácter indefinido y suben más de un 500% los fijos discontinuos respecto a noviembre de 2021. Y la parcialidad no baja. Han subido un 104% los contratos fijos a tiempo parcial respecto al mes pasado, más de un 200% respecto al año anterior. Estos datos, por lo tanto, sí que demuestran que el mercado laboral no está cayendo, pese a la alta inflación y pese al entorno en el que estamos. El empleo, como decimos, aguanta, y eso es lo que está permitiendo por ahora que también aguante la economía, porque si hay empleo, hay ingresos, si hay ingresos, hay consumo, y de momento ese círculo no se ha roto y permitirá, por lo tanto, cerrar este año con una creación notable de puestos de trabajo. Hasta un 4% de más empleo calcula el Gobierno que se creará a lo largo de este año. En el desglose, de todas formas, de estos datos de afiliación y de desempleo, se aprecia un contraste sectorial muy acusado. Porque la hostelería, después de un verano que ha sido mejor de lo esperado y que se ha alargado casi hasta noviembre por el buen tiempo, la hostelería está acusando ahora una fuerte destrucción de empleo. En cambio, el comercio, coincidiendo con el inicio de la temporada navideña, Elsa, está viviendo el mejor dato de empleo de la última década. El comercio se comporta, aunque más moderado. Respecto al mes pasado, solo un 1% de las altas en la Seguridad Social son de este sector, casi 25.000 personas. Eso sí, solo por detrás de la educación, que es lo que más sube este mes, un 2,62%. Pero es el comercio la actividad que más personas tiene contratadas, más de 2,5 millones estaban trabajando en noviembre en el sector del comercio, y es una cifra récord. Es la primera vez en 10 años que los contratos en comercio superan la barrera de los 2,5 millones de personas.
personas. Y ojo, porque se ha despedido en hostelería. Hay un 7,22% menos de afiliados, más de 100.000 personas menos. Es lo que más cae en afiliación respecto a octubre. Hay récord de empleo en el sector del comercio y hay también récord de mujeres trabajando. En noviembre también tenemos buenos datos en clave femenina. Hay más de 9.536.000 mujeres dadas de alta en la Seguridad Social. Nunca antes en nuestro país había habido tantas mujeres trabajando. Borja Suárez es secretario de Estado de Seguridad Social. Supera el 47% del total de personas afiliadas, con toda la relevancia que este asunto tiene, una incorporación definitiva de las mujeres al mercado de trabajo. Y también buen dato en paro femenino. El desempleo en mujeres baja respecto a octubre en 19.200. En total hay algo más de 1.727.000 mujeres en desempleo. La cifra más baja, Jordi, en 14 años. Gracias, Elsa. En cuanto a la contratación, hay dos datos llamativos sobre los que ponemos la atención. El primero es que la tendencia a la reducción de contratos temporales está continuando, como decía Elsa. En noviembre, solo un 53% de los contratos firmados han sido temporales. Es verdad que es un 53%, que son más de la mitad, pero este es el porcentaje más bajo de la historia en contratos temporales en un mes. Y precisamente porque hay menos contratos temporales, hay en general también menos contratación. Este año en noviembre se han firmado casi un 30% menos de contratos, pese a que el paro ha bajado y pese a que la afiliación a la Seguridad Social se ha mantenido. Pero donde antes se firmaban 2, 3 o hasta 4 o 5 contratos temporales, ahora hay más contratos indefinidos y por eso es por lo que los expertos dicen está bajando el volumen total de contratación. Vistos los datos y escuchada antes la lectura que hace el gobierno de estos datos, vamos con las lecturas de patronales y sindicatos. Todos reconocen que los datos que tenemos hoy sobre la mesa son buenos, pero a partir de ahí hay algunas diferencias. La patronal, la COE, dice estar preocupada por la destrucción de empresas y del número de autónomos, dice su presidente Antonio Garamendi. Lo que es el efecto del empleo se está manteniendo, es un poco la tendencia que vemos que hay. Nos preocupan otros datos, es decir, la caída de afiliación, especialmente de autónomos, es decir, estamos hablando casi de 150.000 personas en el año y eso yo creo que es algo preocupante. Y el otro dato que a mí sí me preocupa, porque hace referencia a esto, aunque no están hoy ahí, ¿no?, que es la caída de empresas. Y los sindicatos, tanto comisiones obreras como UGT, también han reconocido que los datos son buenos, pero piden no olvidar que estamos en unas cifras de parados altísimas, de prácticamente 3 millones de personas desempleadas. Esto dicen Unai Sordo y Pepe Álvarez. Lo que ocurre es que no se puede hacer ninguna lectura autocomplaciente cuando sigue habiendo 2.800.000 y pico personas en desempleo, cuando sigue habiendo múltiples formas de precariedad o cuando sigue habiendo una pobreza salarial y una devaluación de los salarios importante, ¿no? Pero los datos en términos comparados son buenos. Hay una tendencia, incluso en los meses más complejos, de continuar rebajando las tasas de desempleo, ¿no? Pero sobre todo esta es una oportunidad para acordarnos de que tenemos más de 2.800.000 personas en el desempleo. Vamos a analizar estos datos con José Canseco, que es profesor de EAE Business School. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estos datos de paro y de afiliación del mes de noviembre son mejores de lo habitual en estos meses, solo peores que estos años pospandémicos que han dado lugar a unos datos bastante llenos de condicionantes, y eso pese a incertidumbre, pese a desaceleración y pese a una inflación altísima. Sí, bueno, los datos del desempleo en los meses de noviembre suelen tener cierta variabilidad. En los meses de pandemia pues han crecido ligeramente, también porque había una coyuntura concreta, pero si nos fijamos en los datos de 2019, y de 2018, bueno, vemos que los datos en función de la situación económica pues son divergentes, vamos a decir así. Lo que es cierto es que este mes de noviembre los datos han mejorado bastante en el sector de servicios, cosa que es positivo en nuestro país. ¿Por qué el mercado laboral no está reflejando estos indicadores de desaceleración económica, especialmente en la industria, pero digamos en general, porque los datos de PIB del tercer trimestre marcaron un crecimiento muy exiguo de la economía? En este cuarto trimestre se apuntaba incluso a un estancamiento, a un ligero crecimiento. De momento, el mercado laboral no está reflejando esta desaceleración de manera tan acusada. Bueno, sí, el mercado en general se está comportando bien. La verdad es que el país
un país como España se está comportando en términos de inflación pues a la cabeza prácticamente de la Unión Europea, en términos de comportamiento, quiero decir, y eso lo que está haciendo es que entre eso y siendo comedidos en la subida de los salarios, puesto que está subido tanto el IPC y la inflación consecuente, pues las compañías se estén atreviendo a mantener, incluso a contratar más empleados. Ahora viene la campaña de Navidad y por lo tanto la expectativa es que haya buenos datos de empleo siempre y cuando el consumo, no solo el nacional, sino todo el consumo internacional y toda la gente que nos está ya visitando, pues haga que ese empleo se pueda mantener. A la espera de diciembre, como usted dice, parece que 2022 va a volver a ser un año en su conjunto positivo para el empleo, ya lo fue 2021. ¿Esto puede continuar el año que viene, en 2023? Bueno, los datos que, como sabéis, se manejan son de que, bueno, este cuarto trimestre, el primer trimestre de 2023, la economía entre en un estatismo, en el sentido de que, bueno, vamos a cruzar hacia arriba, hacia abajo, la línea de la recesión, y que quizás en algún momento del segundo o quizás tercer trimestre del año 2023 empecemos a crecer tímidamente, acabando el 2023 en una situación más beneficiosa, esperemos, de lo que tenemos ahora. Por lo tanto, lo que previsiblemente podría pasar, conjeturando, es que esperemos que el consumo tire este trimestre, como decíamos, que el primer trimestre de 2023 los datos de empleo no sean tan positivos, entre la caída de los empleos de enero, ¿no?, fruto después de la campaña y demás, y en función de la coyuntura es posible que levantemos un poco el empleo o lo dejemos una estabilización. El segundo trimestre empiece a remontar al final del segundo trimestre y levante hasta final de año, ¿no? También depende de la atracción que tenga la economía, de los buenos o malos datos de las suspensiones de empleo y de las compañías, y bueno, del consumo, por supuesto, y de los indicadores macroeconómicos. Volviendo al detalle de los datos de noviembre que hemos conocido hoy, llama la atención que se pierden 100.000 afiliados en hostelería. Es verdad que este año el buen tiempo ha permitido estirar la temporada de verano y eso puede explicar parte de esa caída, pero aún así 100.000 afiliados menos en hostelería no es una cifra muy alta en un mes. Es una cifra alta para noviembre, pero tenemos que recordar que la crisis que tenemos no es solamente una crisis derivada de un tipo de interés o de una guerra aquí o allá, sino que hay una crisis de la cadena de suministro y que las materias primas, muchas de ellas, han subido a 2 dígitos y el 40% en el caso de los huevos, si no recuerdo mal, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que es materia prima y cadena de suministro de la que se nutre el turismo, por supuesto la industria, pero también la hostelería, ha hecho que sus márgenes se acorten. No siempre puedes trasladar ese coste de tu cadena de valor al cliente final y por tanto en los casos en los que no lo puedes trasladar o lo puedo hacer un traslado muy tímido, pues al final el que sufre es el empleado. Intento hacer más o lo mismo con menos fuerza laboral y por lo tanto eso impacta en la afiliación. Llevamos prácticamente un año, faltan algunos meses de aplicación de la reforma laboral. El impacto más inmediato o más evidente que ha tenido ha sido el de la reducción de la contratación temporal. Hoy, en los datos de hoy, estamos en un mínimo de contratación temporal. Un 53% de los contratos son temporales, un 43% de los contratos firmados el último mes han sido indefinidos. La contratación temporal, el peso que tiene en el total de la contratación, ¿puede seguir bajando o estamos ya en unos niveles en los que se va a mantener alrededor de ese 50-55%? Muy bien, yo creo que, sí, la pregunta es fantástica. Yo creo que ese indicador de empleo temporal fluctuará hacia la baja, es decir, se reducirá, en función del tirón que tenga la economía. Es decir, si la economía queda en una estagnación y se estabiliza en torno al más menos cero, lo que puede pasar es que ese indicador no varíe mucho. Sin embargo, si la economía somos capaces de que coja tracción a lo largo del año que viene, es muy probable que tengamos que contratar y ahí veremos si realmente se reduce o si estabiliza el número de empleos temporales, donde hay una casuística, como sabéis, que hay que justificar y que por tanto es muy reducida y que favorece el contrato indefinido claramente. Ese era el foco de la reforma. Insistiendo en contratación, el total de contratos se ha reducido un 30% respecto al año pasado. Esto también es impacto de la reforma laboral, porque en noviembre hay 600.000 contratos menos que en noviembre del año pasado. Daros cuenta que cuando hay un abuso por parte de la contratación temporal, yo hago para una misma persona, vamos a decir, varios contratos en una semana,
muy habitual en el caso de la hostelería, en un mes o en un trimestre, ¿no? Si esos contratos 4-5-2 que yo hago en ese trimestre, ese mes, en esa semana, por obra, por asignación, por trabajo que me contrata mi cliente, en el caso de las colectividades, se reduce a un contrato que es indefinido, ya estoy en un ratio 4-1, por ejemplo, y ese es el impacto que está teniendo. Pues José Canseco, profesor de EAE Business School, gracias por atendernos en Hora 25 de los Negocios. Buenas noches. Un placer. Así se cierra, pues, en términos de empleo, un noviembre mejor de lo esperado y mejor de lo habitual, que demuestra que, al menos por ahora, el empleo se sobrepone a la incertidumbre y a la desaceleración. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.